Archivo número 14. El siguiente relato nos fue compartido hace algunos años y desde entonces permanece guardado entre nuestros registros más inquietantes. Ocurrió en un antiguo cementerio del centro del país, uno de esos lugares donde los senderos parecen interminables y donde el silencio puede volverse opresivo. El cielo estaba cubierto por nubes grises. El ambiente tenía ese olor que queda después de la lluvia, como cuando la tierra aún parece respirar lentamente. Una mujer caminaba entre los senderos de piedra, como lo hacía cada año. Siempre el mismo día y siempre el mismo recorrido. Una forma silenciosa de recordar a alguien que ya no estaba. Se detuvo frente a una tumba conocida. Permaneció allí varios minutos, en silencio. A lo lejos, entre los mausoleos antiguos, podían verse algunas personas caminando lentamente, figuras pequeñas, distantes, ajenas a lo que estaba por ocurrir. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Al levantar la vista, lo apreció. A cierta distancia, entre las tumbas envejecidas por el tiempo, había una anciana, inmóvil, petrificada, observándola. No tenía relación con ella, no la conocía. Pensó que sería otra visitante, alguien que también había ido a recordar a un ser querido. Intentó continuar con su visita, ignorando aquella presencia, pero algo en su interior le impedía dejar de mirar. Había algo extraño en aquella figura. La anciana permanecía quieta, sin moverse, sin desviar la mirada, y cuando volvió a observar, sintió un escalofrío inmediato. La anciana estaba más cerca, mucho más cerca, sin que ella hubiese escuchado pasos, sin ruidos, sin advertencias, solo más cerca. Intentó tranquilizarse, respiró profundo y decidió retirarse. Ya era suficiente por ese día. Comenzó a caminar lentamente hacia la salida, intentando concentrarse en sus pasos. Pero algo la obligó a mirar suavemente. Y allí estaba, otra vez, más cerca. Ahora podía distinguir mejor su rostro. Una mujer mayor, vestida de oscuro, con el cabello gris y recogido con mucho cuidado. Todo parecía normal, con excepción de su sonrisa. Una sonrisa quieta, demasiado fija, como si hubiera permanecido allí, esperando. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Intentó caminar más rápido. 1, 2, 3 pasos. Pero algo empezó a cambiar. Primero fue la sensación extraña en los pies. Pesadez, como si sus zapatos se hubieran adherido al suelo. Intentó acelerar, pero sus piernas respondían con dificultad. Cada paso se volvía más lento, más pesado, como cuando en una pesadilla el cuerpo deja de obedecer. Sintió el impulso de gritar, abrió la boca, intentó pedir ayuda, pero ningún sonido salió. A lo lejos, las figuras continuaban caminando entre las tumbas, tal vez demasiado lejos para poder escucharlo. El miedo dejó de ser una sensación. Se volvió físico, real, inevitable. Intentó correr, pero sus piernas apenas respondían. Cada movimiento parecía inútil y la sensación más aterradora
era saber que alguien estaba demasiado cerca, sintiendo su presencia, sin escuchar un solo paso, sin poder huir, sin poder pedir ayuda. Entonces sus fuerzas cedieron, se dejó caer, se desplomó sentándose sobre el borde frío de una tumba cercana. Cerró los ojos y comenzó a rezar. No sabía qué palabra decía, solo repetía lo primero que recordaba, como si la fe pudiera protegerla, como si algo pudiera salvarla. Su respiración era irregular, sus manos temblaban. Fue entonces cuando sintió algo, una presencia, muy cerca, demasiado cerca tal vez, un frío distinto, como si alguien estuviera sentado a su lado. Abrió los ojos lentamente, giró la cabeza y la vio. La anciana estaba allí, sentada junto a ella, tan cerca que podía distinguir cada detalle de su rostro, las arrugas profundas, la piel pálida y la expresión inmóvil. Todo parecía normal, excepto su sonrisa, una sonrisa quieta, persistente, como si nunca hubiera desaparecido. La anciana inclinó ligeramente la cabeza, sin parar la mirada, y habló con una voz suave, humana, demasiado humana. No se vaya, mijita. El corazón de la mujer golpeó con fuerza su pecho. La voz no era agresiva, no era fuerte, pero había algo en ella que resultaba imposible de ignorar. La anciana continuó: hace tiempo que nadie viene a verme. El silencio que siguió fue pesado, interminable. La mujer dejó de rezar, su mente quedó en blanco y aquella sonrisa seguía allí, sin cambiar, sin desaparecer. Después de algunos minutos logró levantarse. Sus piernas temblaban, pero consiguió caminar, paso a paso, sin mirar nuevamente hacia el lado. Avanzó por los senderos hasta acercarse a la salida. Las figuras lejanas continuaban moviéndose entre las tumbas, como si nada hubiese ocurrido. El mundo seguía igual, todo parecía normal, pero desde aquel día nunca volvió al cementerio. Y aún ahora, cuando el silencio se vuelve demasiado profundo, hay una imagen que regresa con claridad. Aquella sonrisa, quietamente fija, esperando, como si todavía permaneciera allí, sentada junto a su tumba, aguardando simplemente a que alguien vuelva para que no se vaya. Archivo 14, cerrado.